Vamos a resolver el parcial, ¿sí? El turno mañana, entre todos. Así vamos planteando el UML. Si el UML, la consigna, como habrán podido ver, no lo pedía. Ahora lo vamos a hacer de todas formas. Entonces, la idea era la siguiente, ¿sí? Leamos la consigna entre todos y vamos hablando. Vamos a ir haciendo los dibujos también, ¿sí? A medida que vamos leyendo. Me dicen, implementar una clase hotel. Entonces, luego la clase, ahora le hago zoom acá al diagrama. Entonces, implementar la clase hotel tal que tenga operaciones para crearla con la cantidad de habitantes que tiene, ocupar una habitación disponible, indicando la cantidad de personas mayores y menores, máximo 8 en total, que la ocupan, ¿sí? Y acá nos dan la firma del método. Devolver la cantidad total de personas que ocupan todas las habitaciones del hotel, devolver la cantidad de habitaciones que están ocupadas por tantos mayores como los indicados por parámetro, entonces acá también me dan la firma de este método, devolver un arreglo de enteros de longitud 9 tal que en la posición I del arreglo se guarde la cantidad de habitaciones con I personas. Nota, habitación tiene que ser modelada como una clase. ¿Eso qué quiere decir? Que también voy a tener otra clase, habitación. Entonces, vamos a comenzar a charlar sobre esta primera clase hotel. Si acá me dicen implementar la clase hotel, tal que tenga operaciones para. Este que tenga operaciones, ¿qué es lo que me están diciendo con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo Agregar que agregar métodos. a hotel? Agregar métodos. Bien. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de operaciones, hablamos de métodos. Las operaciones, comportamiento, métodos, ¿sí? Son todos sinónimos, ¿no? De alguna manera, los podemos usar indistintamente, pero siempre son cosas que yo puedo hacer con esa clase. Entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? Con un hotel tengo que poder crearlo con una cantidad N de habitaciones. Tengo que poder ocupar una habitación disponible, ¿sí? Indicando, bueno, lo que me piden acá, que es la cantidad de personas mayores y menores. Si tengo que poder crear un hotel con la cantidad de habitaciones que tiene. Sí, acá fue donde encontré la primera dificultad en los parciales que han entregado. ¿Cómo resolveríamos esto? Discutámoslo entre todos. A ver, porque si me están diciendo que este hotel, que esta clase, tiene una cantidad N de habitaciones, nosotros en un momento charlamos de las relaciones que se producían entre las clases, ¿no es cierto? Y una de esas relaciones la podíamos denominar, ¿no es cierto? La podíamos nombrar mediante las palabras tiene o es parte. Entonces, si un hotel tiene una cantidad de habitaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Puntualmente en la clase hotel, ¿qué es lo que harían? Dentro de Crear la las clase. habitaciones. Claro, bueno, pero primero, antes de poder crear las habitaciones, tenemos que hacer algo. Si un hotel tiene una cantidad de habitaciones, ¿cómo modelo eso acá en mi diagrama? A ver, Catriel nos dice una relación de agregación, podemos poner. Y bien, o sea, es por ahí la cuestión. Ahora podemos discutir si usamos composición, si usamos agregación, pero la idea es justamente esa, ¿no? Existe una asociación, ¿no es cierto?, entre estas dos clases, hotel y habitación. Pregunto, ¿no? Ya que estamos hablando de relaciones entre clases, ¿es cierto que un hotel es una habitación o una habitación es un hotel? O sea, esto que voy a hacer ahora acá, ¿es cierto esto que una habitación es un hotel? ¿Qué les parece? No, porque el de la habitación es parte del hotel. Bien, la habitación es parte de, ¿sí? La habitación compone al hotel, o sea, el hotel es nuestra clase compuesta. ¿Cómo está compuesta? Por habitaciones. Ahora, ¿será cierto lo contrario? ¿Un hotel es una habitación? Y la verdad que no, tampoco. O sea, de vuelta, un hotel tiene habitaciones, pero un hotel no es una habitación, ¿sí? Entonces acá no podemos poner herencia. Lo cierto es que un hotel tiene habitaciones y al contrario, la habitación es parte del hotel. ¿Sí? Pero no es un hotel. Entonces, herencia acá no podemos hacer. Entonces, acá vamos a modelar una asociación. Independientemente de que la relación de habitación hacia hotel sea de agregación o de composición, mi pregunta es, ¿cómo represento eso acá? O sea, ¿qué tengo que hacer en hotel para indicar esta asociación que me está indicando esta unión acá entre estas clases? ¿Qué tengo que hacer acá en hotel? Puntualmente hablando del diagrama UML, ¿sí? Todavía no llegamos a la codificación, de hecho estamos pensando cómo vamos a codificar este problema. ¿Qué tengo que hacer en la clase hotel ahora? Un array de habitaciones. Un array de habitaciones, bien. ¿Dónde lo colocaríamos? Yo creo que lo puse en el constructor. Lo puse, bueno, entre las, ¿cómo se llama? La parte de arriba. Los atributos. Atributos, sí, perdón. Recordemos cómo se veía esta relación de composición o de agregación, ¿no es cierto? La idea es que en la clase compuesta
que en este caso es hotel, como parte de sus atributos, ¿sí? Como tipo de dato de alguno de sus atributos, va a aparecer la clase componente, ¿sí? O sea, habitación. Lo que uno haría acá es hacer algo como esto, ¿cierto? O sea, un atributo denominado habitaciones. Este atributo va a ser de tipo arreglo de habitación, ¿sí? Y la idea es que si yo quiero poder crear el hotel con la cantidad de habitaciones que tiene, que es lo que me está pidiendo la consigna, ¿sí? Este crearla ya me está dando la idea de que algo tiene que pasar en el constructor. Si tengo que poder crear ese hotel con una determinada cantidad de habitaciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de construir la clase, ¿sí? El constructor de esta clase va a tener un parámetro que lo que me va a permitir indicarle es la cantidad de habitaciones que queremos que esa clase contenga. Vamos un ratito a Eclipse. Me voy a crear una clase rápidamente. Pensemos esto, a ver, si yo quiero crear un arreglo de 5 números enteros, ¿qué línea de código tengo que escribir acá? ¿Sí? Acá tenemos varias respuestas. Vamos a copiar, a ver, me copio la tuya, Diego. Okay, acá le voy a cambiar el nombre, nada más. Y Esteban, copio la tuya también. ¿Sí? Fíjese lo que hacemos acá, ¿cierto? Primero indicamos el tipo de dato, ¿sí? Como son números enteros, obviamente usamos el tipo de dato int, o también podríamos haber usado el tipo envoltorio, ¿no es cierto? El tipo wrapper. Cuando, o sea, toda vez que queremos crear, que queremos indicar que se trata de un arreglo, usamos los corchetes. Cuando queremos indicar que lo que vamos a hacer es un arreglo, el tipo de dato, ¿sí? Lo indicamos o lo podemos indicar de la misma forma que siempre, o sea, int, ¿no es cierto? O sea, el int de toda la vida. Y para poder decir que se trata de un arreglo, tenemos que indicar los corchetes. Ahora, ustedes fíjense que los corchetes los podemos colocar o al final del nombre del identificador o al final del tipo de dato, ¿sí? Cualquiera de estas dos formas es correcta. Y bueno, después el arreglo efectivamente lo creamos de esta manera. O sea, new, el tipo de dato, y entre corchete colocamos la cantidad de elementos que queremos que ese arreglo tenga. Esto me estaría creando un arreglo vacío, ¿sí? O sea, es un arreglo que en todas sus posiciones, por defecto, va a tener 0. Lo mismo podríamos haber hecho, ¿no? Con el tipo envoltorio, ¿no? En lugar de crear un arreglo de 5 números enteros, ¿sí? Como hicimos acá, quiero crear, supongamos, un arreglo de 3 habitaciones, ¿no? Esto suponiendo que la clase habitación existe. ¿Cómo hago para crear un arreglo, ¿sí? Un array de 3 habitaciones? A ver, Esteban ahí ya nos dijo la respuesta. La voy a copiar y la voy a pegar, ¿sí? Sin embargo, Esteban, a esa respuesta le falta un mínimo detalle. Corchetes. A ver, Karen, private. Private acá no, porque esto es una variable, si no es un atributo ni una variable miembro de una clase. Fíjate que estas variables que hemos estado definiendo acá, estos arreglos, están definidos dentro de main, o sea, dentro de un método. O sea que son variables comunes y corrientes, ¿sí? No son atributos a los que podamos darles una visibilidad, sino que simplemente son variables cuyo ámbito es este método, ¿sí? Entonces, por eso nos llevan private. Vean lo que pasó acá. Suponiendo que esta clase habitación estuviera definida, entonces, la forma de crear un arreglo, en particular un arreglo de habitaciones, o sea, un arreglo donde cada uno de sus elementos va a ser un objeto tipo habitación, es básicamente la misma forma que usamos para crear un arreglo de cualquier otra cosa. Por ejemplo, un arreglo de 5 números enteros. Vean que la sintaxis es exactamente la misma. Lo mismo que si yo acá quería crear un arreglo de 10 instrumentos, ¿sí? Y la idea era hacer esto. Instrumento, ¿cierto? Podíamos darle algún nombre cualquiera al arreglo, por ejemplo, orquesta. Igual, new instrumento, e indicamos entre corchetes la cantidad. Pero bueno, la idea entonces, para poder modelar este hotel con una cantidad n de habitaciones, era hacer esto, ¿sí? Usar un arreglo de habitaciones, porque de esa forma nosotros indicamos que el hotel tiene n habitaciones. Pero bueno, entonces, tenemos modelada esta primera parte, tenemos nuestro hotel con su arreglo de habitaciones, ¿no es cierto? Ahora podemos decir, bueno, este hotel tendrá una o más habitaciones. Si me piden crearlo al hotel, o sea, yo tengo que poder instanciar esta clase, ¿no es cierto?, con una determinada cantidad de habitaciones, lo que me están pidiendo, ¿sí?, es básicamente un constructor parametrizado. ¿Sí? ¿Por qué un constructor parametrizado? Y bueno, porque cuando yo
voy a crear el hotel, en ese momento le tengo que decir, mira, este hotel va a tener 10 habitaciones o este hotel va a tener 5 habitaciones. Y ese dato lo puedo pasar como argumento al constructor, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen crear el hotel con la cantidad de habitaciones que tiene. Ya este crear ya me está sugiriendo que es algo que tiene que suceder durante la etapa de creación, durante la instanciación de la clase. Pasemos al punto B. En el punto B me dicen, tengo que poder ocupar una habitación disponible indicando la cantidad de personas mayores y menores, como máximo 8 en total, que la ocupan, ¿sí? Y acá ya me dan la firma que tiene que tener este método, ¿no? Es un void, el nombre del método y los argumentos, sino los parámetros que el método tiene que recibir. Esto, ocupar habitación con, ¿sí? En algunos casos lo he visto implementado en habitación. Si recuerda algún examen donde estaba implementado en habitación. Este método, ¿sí? Y por lo menos respecto de lo que el enunciado dice, va al hotel, ¿sí? Yo puedo ocupar, o sea, le puedo decir al hotel, ocupame esta habitación, pero no le puedo decir a la habitación, ocupame esta habitación. Fue otra cosa de las que encontré en los exámenes. Había comportamiento de hotel implementado en habitación. Entonces vamos a colocar este método para habitación con, y esto es un void. Siguiente punto, devolver la cantidad total de personas que ocupan todas las habitaciones del hotel. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que había que hacer en este método? Si en una habitación de mi hotel yo tengo 5 personas, ¿no es cierto? Es más, vamos a hacer un dibujo. Vamos a suponer, ¿sí?, que mi hotel tiene 4 habitaciones. Voy a colocar por acá una etiquetita, así esto va quedando mejor identificado, ¿no es cierto? Todos estos cuadrados que están acá son mi hotel. Cada uno de ellos es una habitación, ¿sí? Entonces, voy a denominar así: H0 para la primera habitación, H1 para la segunda, H2 para la tercera y H3 para la cuarta. Entonces, tengo un hotel con 4 habitaciones. Vamos a suponer, por ejemplo, que acá tengo 2 mayores, tenemos un menor. M mayor indica mayores, M minúscula indica menores. Vamos a suponer que acá tenemos 4 mayores, ningún menor. En esta otra habitación tenemos un mayor. Tengo que contar la cantidad total de personas que están ocupando todas las habitaciones del hotel, ¿sí? O sea, obviamente todas las habitaciones que están ocupadas. Pero entonces, si uno invocara a este método, ¿no?, aquel que me va a devolver la cantidad total de personas que ocupan todas las habitaciones del hotel, este método, ¿qué me tendría que devolver? Y acá tengo 2 mayores y un menor, tengo 3 personas. Acá tengo 4 mayores, tengo 7 personas. Y acá tengo un mayor, tengo una sola persona. Entonces, en total, en mi hotel, en todas las habitaciones que están ocupadas, tengo 8 personas. Y es entonces lo que este método tendría que haber devuelto, ¿sí? Tenía que contar todas las personas que en ese momento están ocupando el hotel. Lo voy a llamar contar personas en total, ¿sí? Así queda un poco más, queda más claro a lo que el método se refiere. Bien, en algún caso este método lo vi definido de tipo void. El tema es que si este método aparece definido de tipo void, es completamente imposible que me devuelva la cantidad total de personas que ocupan todas las habitaciones del hotel. Por lo tanto, si tengo que contar algo, ¿qué tipo de dato le podemos poner a este método? ¿Qué les parece? Void, seguro que no. Int, tal cual, ¿no es cierto? Si tengo que contar algo, lo cierto es que el tipo de dato es int, bien, es un número entero. Punto D, devolver la cantidad de habitaciones que están ocupadas por tantos mayores como los indicados por parámetro. Entonces, ya me dan la firma, por lo tanto lo podemos colocar tranquilamente y directamente en nuestra clase hotel. Tar, habitaciones con, esto recibe un parámetro entero y devuelve un número entero. Y por último, devolver un arreglo de enteros de longitud 9, tal que en la posición I del arreglo se guarde la cantidad de habitaciones con I personas. Sí, este fue otro punto donde también hubo alguna dificultad para poder resolver, pero básicamente la idea era la siguiente: tengo que devolver un arreglo de enteros de longitud 9. ¿Sí? Lo que me están pidiendo es devolver un arreglo de 9 números enteros, ¿sí? O sea, algo que tenga esta pinta, ¿sí? Lo voy a hacer esta vez de forma vertical, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estos cuadrados que tenemos acá, esta columna de cuadrados, es el arreglo que tenemos que devolver en el punto E, donde, obviamente, como ustedes ya saben, con todo arreglo, comenzamos nominando los elementos con el número 0, seguimos con el número 1, y continuamos con el número 2, y lo voy a hacer para todos. Y fíjense que la elección
¿no es cierto?, de la longitud de este arreglo no es algo arbitrario, sino que llega desde 0 hasta 8, ¿no? Comienzo en 0 y finalizo en 8 por un motivo, ¿cierto? Lo que me decía la consigna en un punto anterior, en el punto B, era que la cantidad máxima de personas que podían ocupar una habitación era 8 en total. Entonces, de allí que la longitud del arreglo estuviese definida a propósito en 9. Bueno, me dice después, tal que en la posición I del arreglo se guarde la cantidad de habitaciones con I personas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer acá? ¿Sí? Vamos a suponer, acá en este último cuadrado, también vamos a quitar esto, ningún menor, y acá no tengo ningún mayor, tampoco ningún menor. Entonces, la idea acá, en esta primera posición de este arreglo que había que devolver, la idea acá era poner el número de habitaciones que mi hotel tenía que contengan 0 personas, ¿sí? Es decir, que no estén, bueno, lo podemos entender como que no estén ocupadas. ¿Cuántas habitaciones tengo? Ustedes miren acá, ¿sí? Esto que les estoy indicando acá, que son las habitaciones que mi hotel posee. ¿Cuántas personas tengo? ¿Cuántas habitaciones tengo con 0 personas? A ver, una sola, es esta última, ¿no? La cuarta habitación. Entonces acá cuento una. Acá, por cierto, permítanme ir inicializando esto. Ahora, en la segunda posición, tengo que colocar la cantidad de habitaciones ocupadas por una persona. ¿Sí? Una sola también, que es la habitación 3, ¿no? Esta, la H2. Una persona, una habitación. ¿Cuántas habitaciones tengo ocupadas por 2 personas? Ninguna, muy bien Jorge. Acá tengo 3 personas, acá tengo 4, acá tengo 1 y acá tengo 0. ¿Sí? Por lo tanto, el número de habitaciones ocupadas por 2 personas es de 0. ¿Cuántas habitaciones tengo ocupadas por 3 personas? Una sola, que es la primera, ¿no es cierto? Acá tengo 2 mayores y un menor. ¿Cuántas habitaciones tengo ocupadas por 4 personas? Una, que es la segunda habitación, ocupada por 4 mayores. Bueno, y el resto, ¿sí? No tengo habitaciones ocupadas por 5 personas, ni por 6, ni por 7, ni por 8, ¿sí? Por lo tanto, esta partecita del arreglo quedará igual, ¿sí? Y esto era lo que había que devolver y lo que había que hacer en el punto E. El array ya está inicializado en 0, ¿no? En todas sus posiciones. Obviamente depende del tipo de dato, ¿sí? En este caso, Es un array. porque veo que lo definió de vuelta como que habría que definirlo antes de usarlo. Claro, en realidad sí, ya aparece inicializado, por lo menos los arrays de enteros, ¿cierto? Esto que hicimos acá, ya aparecen inicializados en 0. O sea, cuando vos lo creás, todas sus posiciones van a estar en 0. Pero sí, lógicamente depende del tipo de dato, pero si es un array numérico, va a estar inicializado en 0. Sí, en habitaciones. Habitaciones. En habitaciones, sí. Cuando lo inicialicé tuve que crear todas las habitaciones con 0, 0, 0. Sí, recuerdo. Y está bien, porque en realidad hay un tema que tiene que ver también con lo que preguntaba recién el compañero Esteban, ¿no es cierto? Si lo que estamos creando es un arreglo de números enteros, por ejemplo, o si fuese un arreglo de números reales, o sea, un arreglo de doble, ese arreglo ya te va a aparecer inicializado en 0. El tema es que cuando estamos creando un arreglo de cosas definidas por nosotros, por ejemplo habitaciones o por ejemplo, cosas definidas por nosotros, ¿no? Como esta clase habitación, nuestra clase instrumento que estaba en el ejercicio entregable. Lo cierto es que en cada posición de este arreglo orquesta o de este arreglo mi habitación, vas a tener algo denominado null, que lo que eso te está indicando es que allí no hay almacenado ningún objeto. Si uno intentara invocar, suponete acá en la orquesta, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, no sé si recuerdan, cada instrumento tenía definido un método afinar. El tema es que si en una determinada posición de esta orquesta, ¿no es cierto?, de este arreglo de tipo orquesta, no hay objeto alguno almacenado, o sea que hay null, y nosotros tratáramos de invocar a un método de la clase instrumento a partir de esa posición del arreglo donde tenemos null, ¿sí?, el programa nos va a retornar algo que se llama excepción, ¿sí?, y va a terminar la ejecución, por lo menos por ahora que no aprendimos a controlarlas. En estos casos, donde es un arreglo de cosas, un arreglo de objetos definidos de forma personalizada, o sea, definidos por nosotros, está bueno inicializarlos. Justamente esto que vos comentás que hiciste, Andrés, que cuando creaste el arreglo, lo inicializaste en habitaciones sin ocupar, digamos, o sea, con 0 mayores y 0 menores.
Sí, y Pero bueno, eso no pasa siempre, o sea, digo, no pasa, ¿qué es lo que no pasa siempre? Que el arreglo tome algún valor por defecto. Si son números, si es algo numérico, entonces sí, me lo va a inicializar por defecto a 0, pero si es un arreglo de objetos definidos por nosotros, como es este caso de habitación, o en el ejercicio entregable que era de instrumentos, conviene inicializarlo. Bueno, y esto tenía que devolver un arreglo de números enteros. Si yo acá al método para resolver el punto E lo denominé contar habitaciones con n personas. Entonces, del lado hotel, ¿sí? Ya prácticamente tenemos todo resuelto. Vamos a trabajar ahora un poco con nuestra clase habitación y después terminamos de definir cómo caracterizamos a esta asociación que se está produciendo acá. ¿Qué hacemos con habitación? ¿Sí? O sea, de la lectura del enunciado, ¿qué es lo que pueden deducir que tendría que suceder con la clase habitación? ¿Va a tener algún atributo? ¿No va a tener ninguno? ¿Qué hacemos con habitación? ¿Qué características tiene una habitación de estos hoteles? ¿Sí? De este hotel. O sea, para eso podemos mirar acá, ¿no? En estos cuadraditos que escribimos acá, que dijimos que representaban a 4 habitaciones de nuestro hotel. A ver, Cristian acá nos dice atributo cantidad de mayores y menores. Bien, ahí Jorge nos dice un máximo de ocupantes. Karen nos dice cantidad de habitaciones. Bueno, vamos a discutir los tres. Veamos que por acá, en el punto B, ¿sí? Ya se habla de que una habitación disponible, ¿sí? Ojo con esto, indicando la cantidad de personas mayores y menores que la ocupan. Pero ¿y eso qué quiere decir? De la lectura del punto B, ¿sí? Vean que podemos deducir que la habitación puede estar ocupada por una cantidad de personas, y esas personas pueden ser mayores o menores. ¿Sí? El máximo 8 en total, que la ocupa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Una habitación, que también lo podemos ver acá, ¿no? Una habitación, ¿qué cosas puede tener? Y tendrá una cantidad de personas mayores y tendrá una determinada cantidad de personas menores. Ahora vemos la cuestión del máximo de ocupantes que nos decía acá el compañero Jorge. Característica más importante, ¿sí? de nuestra clase habitación, podemos decir esto, ¿no es cierto? Que una habitación va a tener una cantidad de personas mayores y va a tener una cantidad de personas menores. Entonces, colocamos 2 atributos, mayores, número entero, y creo que escribí menores acá, menores. Podemos pensar, ¿sí? En lo que es el máximo de ocupantes, lo podemos establecer también en habitación, pero no como un atributo, ¿sí? que podría modificarse, sino como una constante. Si nosotros hemos aprendido a definir constantes, ¿sí? Que esto tiene que ver con lo que nos comentaba Jorge por el chat, de que una habitación tiene un máximo de ocupantes, ¿sí? El máximo es de 8. Entonces, por ahora, digo por ahora porque esto también lo tenemos que ver con codificación. Lo vamos a dejar así. Y esa idea del máximo de ocupantes la vamos a retomar dentro de un rato cuando estemos programando. Bueno, Catriel nos dice un boolean ocupado, o sea, hacer esto. Está ocupada, podríamos ponerle al booleano. Está ocupada. Esta variable tiene sentido, ¿sí? Una habitación puede estar ocupada o no estar ocupada. Por ahora, y de vuelta como hiciéramos con el máximo de ocupantes, ¿sí? Lo vamos a dejar así. Como parte de los métodos, yo lo voy a dejar vacío, ¿sí? Después vemos, vamos a ir viendo si hace falta agregar algo más. Estoy casi seguro de que en habitación vamos a necesitar getters y setters para estos 2 atributos, ¿sí? Sobre todo porque vamos a necesitar después leerlos desde la clase hotel, ¿sí? Para poder resolver estas cuestiones que tenemos aquí. Bien, último punto y nos tomamos un pequeño descanso. ¿Qué hacemos con esta asociación que por el momento es una asociación genérica? ¿La modelamos como agregación o la modelamos como composición? Como agregación, bueno, tenemos un punto a favor de agregación. ¿Alguien opina igual? ¿Alguien opina diferente? Tenemos 3 composición, una agregación. Recordemos qué pasaba en cada caso. Si la relación es de agregación, ¿sí? ¿Qué pasaba con las clases componentes cuando era destruida la clase compuesta? Si la relación es de agregación, ¿qué pasaba con las clases componentes cuando era destruida la clase compuesta? Destruyo el hotel, pero me queda la habitación. Se perdía la clase, dice Jorge. Y Gonzalo, hotel sin habitaciones no hay. Viene más por el lado de nos dice Damián lo que pasa en la agregación. En la agregación, la clase componente, ¿sí? En la agregación, la clase componente, o sea, las habitaciones, sobreviven aun cuando se destruya la clase compuesta, o sea, el hotel. En la composición, las clases componentes, ¿sí?
en la composición, las clases componentes, los objetos componentes, los voy a perder cuando se destruya la clase compuesta, ¿sí? Cuando se destruya el objeto compuesto. ¿Por qué las pierdo? Y porque pierdo la referencia, ¿sí? O sea, no sé si se acuerdan, habíamos hecho un pequeño ejercicio con esto, pero básicamente, si pierdo el hotel, entonces no tengo forma, pierdo la forma de referirme o de ubicar las habitaciones. Y entonces, pensemos en este ejercicio en concreto, ¿no es cierto? Que me dice que cuando voy a crear al hotel, lo voy a crear con una determinada cantidad de habitaciones. Cuando voy a crear al hotel, recién allí voy a crear la cantidad de habitaciones que el hotel contiene. Pero entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que a este arreglo de habitaciones que tenemos acá, ¿no es cierto? Y que es lo que nos termina haciendo la asociación con la clase habitación, este arreglo lo tengo que crear dentro de hotel. Pero si lo tengo que crear dentro de hotel, o sea, si a este arreglo de habitaciones lo tengo que crear en el constructor de hotel, si pierdo al hotel, ¿podré seguir haciendo referencia a las habitaciones de ese hotel? Bueno, acá Andrés nos dijo que no, Jorge nos dice que no. Entonces, si pierdo al objeto hotel, no, si pierdo a la clase hotel, ¿qué es lo que pasa con las habitaciones? ¿Sí? No tengo forma de referirme a ellas. Por lo tanto, en este caso, ¿se trata de una composición o se trata de una agregación? Bueno, Andrés nos dice composición, acá Cristian nos dice composición, Gonzalo composición, Mauro composición, y tal cual es una composición. Repitamos una vez más lo que pasaba en cada caso. Si la relación es de composición, entonces, cuando se destruye el objeto compuesto, eso implica que también se van a destruir los objetos componentes, que es ni más ni menos lo que está sucediendo en este caso. A ver, lo voy a ubicar acá al costado. Cuando se destruye el objeto compuesto hotel, ¿sí? Automáticamente pierdo las referencias hacia las habitaciones del hotel. ¿Sí? ¿Por qué pierdo las referencias? Porque a esas habitaciones las generé dentro de la clase hotel. Por lo tanto, si pierdo el objeto hotel, automáticamente pierdo las referencias hacia sus habitaciones. Recordemos el lugar donde ubicamos el rombo, ¿sí? Ya sea agregación o composición, el rombo siempre va del lado de la clase compuesta. En el caso de la compuesta es hotel, la componente es habitación. Tenemos nuestro diagrama, logrado o no, pero ya tenemos algo con lo que empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar a trabajar con Eclipse. Normalmente cuando tenemos que modelar algo donde están estas relaciones de asociación, ¿no? En este caso que es una composición, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría si esto fuese agregación. Es conveniente siempre comenzar por las clases componentes. ¿Por qué por las clases componentes? Y porque después, supongamos que no comienzo por el componente, comienzo por la compuesta, ¿sí? Cuando yo haga esto, o sea, cuando esté escribiendo acá en código Java, este atributo cuyo tipo de dato es arreglo de habitación, entonces esto automáticamente me va a producir un error. Normalmente es conveniente comenzar por los componentes, ¿sí? Entonces, voy a agregar una clase, habitación. Un error común que vi que pasó, es lo que les decía hoy cuando estábamos haciendo el diseño, ¿sí? Fue que encontraba esto. O sea, habitación extiende a hotel, o sea, una habitación es un hotel. Y eso no es cierto. Lo vamos a sacar. También vi en algún otro caso donde hotel estaba implementado como clase abstracta y habitación era una clase concreta que extendía a esa clase hotel, ¿sí? Eso tampoco era correcto, porque si hotel fuese abstracta, entonces no hay forma de que pueda generar un hotel con esta cantidad de habitaciones. Entonces, vamos a los atributos. ¿Sí? Habitación, de acuerdo a nuestro diagrama de clases, cuenta con estos dos atributos. Después veremos si hace falta agregar alguno más. ¿Sí? Por ahora, con estos dos deberíamos estar bien. Nivel mayores, menores. Por ahora, nada más. Pasemos a codificar el constructor. El enunciado respecto del constructor de habitación no me decía nada, o sea, no tengo nada aclarado acá en la consigna por lo menos. Por lo tanto, lo que pondría es hacer un parametrizado, de forma que al crear la habitación, yo ya le pueda indicar cuántos mayores y cuántos menores van a ocupar esa habitación. Entonces, habitación, mayores y menores. En el constructor, como siempre, inicializamos.
Acá, hace un rato, antes del corte, en la primera parte de la clase, el compañero Catriel nos había propuesto un atributo, ¿sí? Fuera de esto, Boolean está ocupada. Un atributo para poder decidir si esa habitación está ocupada o está libre. Mi pregunta es si es realmente necesario este atributo. ¿Qué criterio puede usar para deducir, o mejor dicho, para concluir si una habitación está ocupada o no está ocupada? Si tiene más de 0 personas. Si tiene más de... bueno, puede ser por ahí. Si tiene más de 0 personas. Pero, a ver, seamos un poco más específicos. Si tiene más de 0 personas, ¿qué significa eso? Mayores más menores tiene que ser mayor a 0. Sí, mayores más menores. O sea, si la suma de la cantidad de personas mayores y la cantidad de personas menores es mayor a 0, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la habitación está ocupada. Bueno, eso lo podemos usar en lugar de colocar un atributo, concluir si la habitación está disponible o está ocupada. Planteemos el método. Si después lo agregamos acá en nuestro boolean, ¿no? Como nos decía Catriel, está ocupada. ¿Necesitará algún argumento este método? ¿Qué les parece? O con lo que ya tenemos en la clase, o sea, con el estado de la clase, será suficiente. Y es cierto, ¿no? Es cierto esto, con los atributos que esta clase ya tiene, ya es suficiente. Entonces, es porque me falta esta llave, claro. Yo ya había visto errores acá y me asusté, digo, ¿qué es lo que pasa si está todo bien? Entonces, a este método, parámetros no le vamos a poner, ¿sí? Acá ya Gonzalo ya nos dio el cuerpo del método. Esta suma, o sea, si la cantidad de personas mayores más la cantidad de personas menores es mayor a 0, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la habitación está ocupada, ¿no? Lo vamos a formatear un poquito. Le voy a agregar el llamador. ¿Sí? Recordemos que el uso de esta palabra reservada this, en este caso, ¿sí? En el caso de este método, no es algo obligatorio de hacer, ¿sí? Sin embargo, por lo menos en mi opinión personal, está bueno porque aclara. ¿Quién es mayores? Y es el atributo mayores del objeto llamador, ¿sí? Del objeto this. Lo mismo con menores. Ahora, hay que recordar otra cosa más, o sea, por qué esto funciona, ¿no es cierto? ¿Por qué esta expresión que pusimos acá funciona y por qué es una expresión booleana, ¿no es cierto? Esta expresión que tenemos acá, es decir, esta suma y esta comparación contra el valor 0, esta es una expresión booleana en el sentido de que puede resolverse, ¿no? Justamente a un booleano. O sea, ¿es cierto que la suma de los mayores y los menores es mayor a 0 o es falso? No es una comparación, por tanto es una expresión booleana, ¿sí? Por eso esto funciona. Tenemos nuestra clase habitación. En la clase habitación tenemos la cantidad de personas mayores y la cantidad de menores que estarían ocupando esa habitación. Un constructor con parámetros, el cual va a recibir la cantidad de personas mayores y la cantidad de personas menores. Y, como todo constructor, inicializa. Y luego un método que me permite determinar si nuestra habitación está ocupada o no. Vamos a hacer una cosa, vamos a agregar esto al UML. Claro, esto lo dejamos por acá. Esto por ahí. Bien, ahí estamos. Bueno, tenemos nuestra clase habitación, ¿sí? Vamos a agregar ahora nuestra clase hotel, clase nueva, hotel, ¿sí? Vamos a colocar esta variable miembro que habíamos definido previamente. Es el único atributo que hotel tiene. Bien, vamos a plantear el constructor. El único que esta clase, según el enunciado, debería tener, ¿no es cierto?, que es crear un hotel con la cantidad de habitaciones que tiene. Público hotel, a este constructor le vamos a colocar un parámetro, que es aquel que le va a permitir al usuario indicar el número de habitaciones que este hotel va a tener, cantidad de habitaciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá adentro, entonces? Ahora, yo ya tengo el arreglo de habitaciones, ¿sí? Lo tengo declarado. Sin embargo, presten atención a que acá todavía no hemos creado efectivamente el arreglo, ¿sí? Sino que simplemente está declarado. Y también ya sé cuántas habitaciones tiene que tener este hotel, o sea, ya sé cuántos elementos este arreglo tiene que tener. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora entonces? Con estas dos cosas, con el arreglo y con la cantidad de habitaciones. Crear las habitaciones, llamar un método que cree las habitaciones. Tal cual. Bueno, ahí Catriel ya nos dio la solución.
Bueno, hay una pequeña diferencia en el nombre de las variables. Bueno, acá estamos haciendo dos cosas, ¿sí? Básicamente. La primera es crear el arreglo de habitaciones, ¿sí? Con el new habitación y pasando por poniendo entre los corchetes la cantidad de elementos que este arreglo finalmente va a tener. Y luego, mediante un ciclo for, estamos inicializando cada uno de los elementos de este arreglo de habitaciones. Por ahora, asumamos que la cantidad de habitaciones va a ser un número positivo. O sea, cuando nos creen el hotel, acá nos van a poner un valor válido. Pasemos al segundo punto, ¿no? El primer punto ya lo tenemos hecho. Dice, ocupar una habitación disponible, indicando la cantidad de personas mayores y menores, 8 en total, o sea, 8 como máximo, que la ocupan, ¿no? Y tenemos este método, ocupar habitación con esta cantidad de mayores y esta cantidad de menores. Entonces, acá tenemos nuestro método. Vamos a programar. Hoy, ocupar habitación con mayores y menores. Bueno, ocupar habitación con. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? En primer lugar, localizar una habitación que esté disponible. Nosotros en habitación colocamos un método que nos permitía determinar si esa habitación estaba ocupada o no, en base a la cantidad de personas que esa habitación tenía. Lógicamente podemos usar esto, en realidad tenemos que usarlo. ¿Cómo resolverían este método? ¿Sí? Recorrer el array, seguro que lo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Tenemos que buscar alguna habitación que esté disponible. ¿Cómo podemos recorrer ese array? A ver, Catriel nos está sugiriendo usar un for each. Entonces, for each, for habitación y bits habitaciones. If y punto está ocupada, a ver, vamos a copiar y pegar esta, y detener igual a false. Este detener, ¿sí? Hay que declararlo previamente. Esto es lo que normalmente se conoce como un flag, ¿sí? Como una bandera. Este tipo de controles. Para eso, obviamente, primero necesitamos declarar esa bandera. Esta cuestión con las banderas, ¿sí? Con los flags, la idea de estas banderas es que justamente nos proporcionan un corte de control, ¿sí? O sea, con el uso de esa bandera y con el valor que esa bandera contenga, yo decido en qué momento tengo que cortar la ejecución de un ciclo, por ejemplo. Vamos a seguir. Acá tenemos que si i está ocupada, perdón, si i no está ocupada y detener es igual a falso, entonces ocupamos la habitación, ¿sí? En caso contrario, lanzamos un error. ¿Sí? Acá hay alguna cosa que revisar, ¿sí? Y esto se puede simplificar un poquito más. Sabemos que en primer lugar tenemos estos setters, ¿sí? Cosas que nosotros en nuestra clase habitación todavía no hemos colocado. Podríamos definirle entonces getters y setters. Eclipse los puede autogenerar por nosotros. Lo podemos resolver mediante el menú fuente, source. Si yo vengo a source y luego voy a generar getters y setters, Eclipse va a generar por nosotros los getters y setters para cada variable. De esta forma ahorramos un poquito de tiempo. Volvamos a hotel, ¿sí? Vamos a seguir trabajando sobre esta lógica, ¿sí? Básicamente preguntamos si la habitación y siempre teniendo en mente qué es lo que hace for each. ¿Qué es lo que va a hacer for each? En este objeto i me va a copiar en principio el primer elemento de arreglo de habitaciones. La primera vez que esto se ejecuta, en i voy a tener el primer elemento de este arreglo de habitaciones. La segunda vez que se ejecuta este ciclo, en esta referencia i, voy a tener el segundo elemento de este arreglo de habitaciones. La tercera vez que el for each se ejecuta, voy a tener el tercer elemento, y así sucesivamente, ¿sí? En tanto haya algo para recorrer en este arreglo, ¿sí? Cuando llego al final del arreglo, el for each corta automáticamente. Si esa habitación no está ocupada, o sea, si está ocupada es igual a falso, y esto se puede plantear también de esta manera, lo voy a hacer acá abajo, lo voy a comentar, así que esto también nos va a ayudar a simplificar un poco nuestro código, ¿no? Podemos usar el negador, ¿no? Si no es cierto que i está ocupado, ¿sí? Este signo de exclamación es un negador, o sea, si no está ocupada, y podemos plantearlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. ¿Qué es lo que tiene que pasar para entrar entonces en esta parte verdadera, o sea, en este camino verdadero de este if? Ambas condiciones tienen que dar verdadero, ya que están unidas por un operador lógico AND. Pero, para que todo esto resulte verdadero, ¿qué es lo que tiene que pasar con el método está ocupada? ¿Qué me tiene que devolver, verdadero o falso? Me tiene que retornar falso, porque si esto retorna falso, entonces el negador, que lo que provoca es que se termine devolviendo lo contrario, el negador va a provocar que el falso que esto me devuelve se convierta en un verdadero. Por
lo tanto toda esta expresión va a terminar siendo true. Y lo mismo sucede con esta bandera detener. Para que esto dé verdadero, entonces detener necesariamente tiene que ser falso. Pero bueno, entonces, en resumen, para que toda esta expresión resulte verdadera, tanto está ocupada como detener tienen que dar falso. Entonces, si ambas dan falso, toda la expresión, todo el AND, resulta verdadero. Si todo el AND resulta verdadero, entonces entro por acá. Hago esto que estamos haciendo acá. ¿Sí? O sea, en la habitación I, es decir, en la habitación en la que estoy parado en ese momento, pongo esta cantidad de mayores y pongo esta cantidad de menores. Creo que esta lógica tiene algún problema, ¿sí? Y es la siguiente. ¿Qué pasa si la habitación en la que estamos ubicados en ese momento está ocupada? Si esa habitación está ocupada, entonces esto que estoy sombreando, o sea, el está ocupada, va a retornar verdadero. Como esto está negado, ¿sí? Como tengo el negador acá adelante, toda esta expresión va a retornar falso. Por lo tanto, ya no voy a entrar por acá, sino que voy a salir por acá. Y eso me va a devolver un error. Throw new error, que es lo que provoca que la ejecución del programa se corte. ¿Qué problema tiene esto? Ante la primera habitación que encuentro ocupada, el programa finaliza. Y eso, lógicamente, es un problema. Bueno, a ver qué sucede ahora. La llave la voy a traer para acá. Acá básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Si la habitación está ocupada, si la habitación no está ocupada y esta bandera de detener está en falso, entonces entramos por acá. La segunda vez que esto se vaya a ejecutar, este detener en verdadero va a provocar que todo esto dé falso, ¿sí? Y estaríamos saliendo por acá. Pero sin embargo, esta lógica tiene otro problema. El problema es, Catriel, que cuando vos ocupás la habitación acá, ¿sí? No estás verificando si la cantidad de mayores más la cantidad de menores, ¿sí? Lo estás verificando en el caso de que salgas en el caso de que esta condición no se cumpla. Por lo tanto, yo sugeriría buscar otro planteo para esto. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece usar una estructura while? Nosotros tenemos que recorrer un arreglo, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Nosotros tenemos que recorrer este arreglo. Y vamos a estar recorriendo, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar iterando sobre ese arreglo hasta que pasen dos cosas. La primera es que encontremos una habitación disponible. La segunda es que no haya una habitación disponible, ¿sí? O sea, que hayamos llegado al final del arreglo sin haber encontrado una habitación disponible. Entonces, por eso digo de plantearlo con una estructura while. Queremos hacer algo mientras una determinada condición sea verdadera, ¿sí? En primer lugar, esta bandera la vamos a necesitar, o sea, acá podemos poner mientras no detener, ¿sí? Y además, primero localicemos una habitación disponible, ¿sí? Y acá tenemos el primer problema, porque a ver, acá tengo que poner algo, no está ocupada, quiere decir que encontramos una habitación disponible, por lo tanto, detener igual a verdadero. ¿Qué fue lo que hice acá? Mientras no haya que detener la ejecución del ciclo, entonces esto se va a seguir ejecutando. O sea, mientras detener sea igual a falso. Cuando encuentro una habitación que está disponible, que no esté ocupada, ¿sí? Allí se debería cortar la ejecución del ciclo. ¿Qué es lo que tengo que colocar acá? ¿Y qué necesito para que esta lógica con esta estructura de repetición while funcione? Catriel, una variable que vaya sumando en cada repetición del ciclo. Claro, tal cual. Y eso se llama, como lo dice acá el compañero Gonzalo, podemos usar un contador. Podemos plantearlo así, ¿no es cierto? Que i valga 0, acá puedo poner i, ¿sí? Y si entro en este if, quiere decir que la habitación que estaba en esa ubicación está disponible, ¿sí? Está disponible porque no está ocupada. Si no está ocupada, entonces la podemos ocupar, ¿no es cierto? Con estas dos, o sea, con estos dos setas, ¿sí? Ocupamos la habitación. ¿Qué pasa si la habitación está ocupada? Tengo que sumarle 1 al contador y ver el siguiente. Si la habitación está ocupada, entonces le sumo 1, ¿no? Que directamente podríamos hacerlo acá, ¿no? A ver, si la habitación no está ocupada, entonces le puedo sumar 1, creo que dejándolo de esta forma funcionaría. Ahora lo vamos a probar. Tenemos resueltas estas dos partes, ¿no? Logramos localizar una habitación disponible y logramos ocuparla. Pero acá tenemos que tener cuidado con otra cosa. Puede ser mayor a la cantidad de habitaciones, tal cual, Daniel, es el otro problema que tenemos. ¿Y cómo podemos arreglar eso? Pero bueno, entonces, acá tengo que probar, o sea, tengo que consultar si no llegué a la cantidad de habitaciones que tengo, si no llegué a la última habitación. Y esto, ustedes corríjanme, pero lo podemos plantear así. Y tiene que ser menor a la longitud, este arreglo, ¿no es cierto?, que tenemos de habitaciones. ¿Sí? No sé si recuerdan que este atributo length,
¿sí? Lo que me devolvía era la cantidad de elementos que un arreglo contiene. Mientras no hayamos localizado una habitación disponible, entonces hay que hacer todo esto. El for, sin embargo, lo voy a dejar acá comentado. ¿Qué nos estaría faltando acá? Validar la cantidad de ocupantes. Si nosotros teníamos que la cantidad de ocupantes no podía superar los 8 en total. Para poder hacer todo eso que tengo allí sombreado, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que la suma de mayores y menores, claro, sea menor o igual a 8. ¿Sí? Esto lo podemos plantear así. Mayores más menores, menor o igual a 8. Entonces, hacemos todo esto. Si la suma de los menores y los mayores es menor o igual a 8, entonces recién allí puedo comenzar a pensar en ocupar la habitación. ¿Sí? En caso contrario, ni siquiera me gasto en buscar. Bueno, esto lo voy a dejar por acá. Bueno, continuemos entonces. Tenemos que contar la cantidad total de personas que se están alojando en nuestro hotel. ¿Sí? Para eso vamos a plantear el próximo método. Contar personas en total. Contar personas en total, recordemos lo que tenía que hacer, ¿sí? Básicamente, tengo que recorrer todo el arreglo de habitaciones, ¿sí? Tengo que recorrer todas las habitaciones y en cada una de ellas ir fijándome cuántas personas tengo, ¿sí? O sea, cuántos mayores y cuántos menores tengo. Los voy sumando y una vez que terminé de recorrer todo el arreglo, devuelvo la cantidad de personas que conté, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso serían 8 personas, porque en la primera habitación tengo 3, en la segunda tengo 4, con lo que ya llevo sumadas 7, en la tercera habitación tengo una más, por lo tanto 8, y en la tercera habitación no tengo ninguna persona, ¿sí? Por lo tanto esto me tendría que retornar el número 8. Bien, en primer lugar tengo que recorrer el array de habitaciones. Perfecto, Karen. ¿Con qué estructura conviene recorrer acá? Ya que tenemos que recorrer todo el arreglo completo. Bien, con un for, como nos dice Jorge. Perfecto. Vamos a plantear el for. J igual a 0, J menor que la longitud del arreglo, J más más. Yo tengo planteado el ciclo para recorrer el arreglo. ¿Y ahora qué hago? Un acumulador, me dice Fernando. Bien, entonces planteemos el acumulador. Podemos denominarlo total personas. ¿Sí? Como es un acumulador, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hago con los contadores. ¿Qué es lo que hago con un acumulador y qué es lo que hago con un contador? ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de poder usarlo? Igual a 0. Perfecto. O sea, inicializar en 0, ¿no? Como nos dicen por allí, Daniel y Fernando. A ver, ahí Fernando ya nos dio la solución. ¿Sí? La voy a copiar y la voy a pegar. Bueno, a estos recordemos que son métodos, por lo tanto hay que ponerles los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Por cada elemento, ¿no? Por cada una de mis habitaciones, obtengo la cantidad de mayores y la cantidad de menores que tengo y voy acumulando todo en total personas, que era nuestro acumulador. ¿Qué me falta? El retorno. Damos total personas. Con esto ya deberíamos tener resuelto nuestro contador de personas. El próximo punto, ¿no? Que es este método contar habitaciones con, decía: devolver la cantidad de habitaciones que están ocupadas por tantos mayores como los indicados por parámetro. ¿Sí? Vamos a plantear public contar habitaciones con la cantidad de mayores que me llegue por parámetro. Tengo que contar la cantidad de habitaciones, ¿sí? Que tengan esta cantidad de mayores. Agregar un contador en primer lugar, ¿no es cierto? Hay que declararlo. Podemos poner cantidad de habitaciones igual a 0. Al final lo retorno seguro, o sea, return cantidad de habitaciones. Ya con esto me deshago el error ese feo que me decía Eclipse. Podemos copiar y pegar este ciclo. Lo que va a cambiar es lo que hago acá adentro, ¿no es cierto? O sea, el arreglo lo tengo que recorrer seguro. Y además, seguro que voy a trabajar con este getter de mayores para cada habitación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntarme acá? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa habitación donde estoy ubicado sea tenida en cuenta? Es igual a mayores. O sea, si el valor de mayores que tiene esa posición del array es igual a mayores, entonces contamos. ¿Sería algo como esto? Sí, la idea es la siguiente. Vamos a volver a nuestro gráfico. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que acá invocamos a este método, habitaciones con, supongamos, 4 mayores. Este método, ¿qué es lo que me tiene que retornar? Contar habitaciones con 4, o sea, contar habitaciones con 4 mayores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en la primera habitación cuántos mayores tengo. Tengo 2 mayores, por lo tanto no la cuento. Me fijo en la segunda habitación, tengo 4 mayores, por lo tanto a esta habitación sí la cuento. Vamos al principio de vuelta.
se invoca a este método contar habitaciones con 4, ¿no? Con el argumento 4. O sea, ¿esto qué quiere decir? Según la consigna, quiero contar cuántas habitaciones mi hotel tiene, estén ocupadas por 4 mayores. Voy a recorrer, me voy a fijar habitación por habitación, cuántos mayores hay alojados en esa habitación. En la primera habitación tengo 2 mayores, por lo tanto a esta habitación no la cuento. En la segunda habitación tengo 4 mayores, ¿cierto? Por lo tanto a esta habitación sí que la cuento. En la tercera habitación tengo un mayor, por lo tanto no la cuento. Y en la última habitación no tengo a nadie alojado, tengo 0 mayores, por lo tanto a esta habitación tampoco la cuento. ¿Qué es lo que tiene entonces que retornar esto? El valor 1, ¿sí? Porque tengo una habitación donde hay alojados 4 mayores. Eso que acabo de decir es lo que está haciendo este if. Bueno, con esto quedaría determinado entonces este método, ¿no es cierto? Contar habitaciones con esta cantidad de mayores. A ver, vamos por el último, si este quizás es el más complicado. Hay que devolver un arreglo de enteros de longitud 9, tal que en la posición i del arreglo se guarde la cantidad de habitaciones con i personas. Esto tiene que retornar un arreglo de enteros, y por lo tanto int corchetes. Contar habitaciones con n personas. Este método requerirá algún parámetro o podemos resolverlo con lo que ya tenemos. ¿Qué les parece? Como parámetro no ponemos nada. Bueno, lo cierto es que para resolver este método, ¿sí? Todo lo que necesitamos es nuestro arreglo de habitaciones. ¿Sí? No sé si recuerdan, antes del descanso, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? Suponiendo, ¿no es cierto?, que este es el arreglo que tenemos que retornar. Este arreglo, tranquilamente, lo podemos definir dentro del método contar habitaciones con n personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que mirar en este arreglo, o sea, en el arreglo de habitaciones, y me voy a fijar cuántas personas hay en cada habitación. Por lo tanto, pareciera que no necesito ningún parámetro, ¿sí? Porque lo único externo, digamos, al método, ya lo tengo, y es el atributo habitaciones. ¿Sí? Las habitaciones que el hotel posee. ¿Cómo comenzamos acá? Vemos que me dice el enunciado devolver un arreglo de enteros de longitud 9. O sea, esto siempre me va a retornar un arreglo de enteros de longitud 9. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago? O sea, ¿con qué empiezo? Con un for. Bueno, acá Esteban lo que me está haciendo es declarar un arreglo de 9 elementos. ¿Sí? Está bien, o sea, este sería el paso previo, ¿no es cierto? Recorremos esta regla, bien. A ver, un segundito, vamos a formatearlo, vamos a darle otro nombre, así que no sea mi arreglo, sino algo más. A ver, ¿qué les parece esto? Cantidad, personas, cantidad, estamos contando habitaciones, ¿no? Cantidad, habitaciones. Recorremos este arreglo. Entonces, cantidad de habitaciones, igual a 0, k menor que cantidad de habitaciones.len, o sea, acá podríamos poner tranquilamente 9, también es lo mismo, porque siempre va a ser 9. Recorremos este arreglo. ¿Y ahora qué hago? Otro for. Bueno, ¿qué hago con este for? ¿Qué recorrerías, Andrés? Las habitaciones. Las Para ver habitaciones. cuál... 0. Vamos a ponerle h mejor, de habitación. Menor, que gris, habitaciones len, h más. Bueno, y ahora, a ver, ¿alguien más? ¿Qué tengo que hacer acá adentro? Agregar una variable que contenga la cantidad de mayores y menores. ¿Cómo sería eso? A ver, Esteban, ¿cómo lo escribo? Definiría una variable antes del for, abajo de la array. Hay un int con un nombre cualquiera. Cantidad. Dentro del segundo for, pondría cantidad más igual. Creo que usó get, ¿no? Los get de los mayores en la habitación de h. Abajo, sí, abajo cantidad más igual, lo mismo, pero con el get de los menores. Ahora hacemos un if, cantidad igual a k, y ahí asignamos, abrimos el array de cantidad de habitaciones, más, en la posición de k, más. Afuera del if, cantidad igual 0. Bueno, ahí ya quedaría. Bien, esto como va a ser un acumulador, vamos a inicializarlo. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En cantidad, ¿sí? Acumulamos la cantidad total de personas que una habitación tiene. Primera cuestión, esto, pero lo podríamos simplificar así. Directamente podemos hacer toda la suma, ¿sí? Además, entonces, con o sea, planteando esto de esta forma, la cantidad, creo que lo podemos dejar así. No sé qué les parece.
y nos ahorramos alguna línea de código. Entonces, en cantidad, almacenamos la cantidad total de personas, o sea, menores y mayores, que están en esa habitación. Si esa cantidad coincide con K, incremento lo que haya en la posición K de este arreglo de cantidad de habitaciones. Y luego vuelvo el acumulador a 0. ¿Sí? Esto es necesario porque, y bueno, porque esta cantidad que estoy contando lo tengo que hacer por habitación. Por ahí esto convendría nombrarlo cantidad por habitación, o sea, cantidad de personas por habitación. Y por último, tenemos que retornar el arreglo que habíamos definido previamente. Voy a recurrir a un método main. De vuelta lo ideal acá habría sido plantear las pruebas unitarias, ¿no es cierto?, con JUnit. Pero probémoslo de esta forma. En primer lugar, me voy a crear un hotel de, digamos, 6 habitaciones, o sea, el H igual new hotel, y recordemos que a nuestro hotel nosotros le definimos un constructor parametrizado que nos permitía pasarle cuántas habitaciones queríamos que el hotel tuviera. Y es en ese momento cuando se crean las habitaciones. Ustedes vean que acá es donde se ve la composición propiamente dicha. La única referencia, la única forma que yo tengo de referirme a las habitaciones, o sea, de hacer cosas con las habitaciones que este hotel posee, es a partir de esta referencia H. O sea, no tengo otra forma de trabajar con las habitaciones. Y allí es donde se ve la composición, ¿no es cierto? Si de pronto H fuese destruida, entonces automáticamente pierdo las referencias hacia las habitaciones. Y eso de eso justamente trata una relación de composición. La única forma que tengo de hacer referencia es por medio de este objeto hotel, si no tengo otra forma. Entonces, estamos probando método por método. Intentemos ocupar una habitación, ¿sí? Por ejemplo, h.ocupar habitación con, ¿no? Y lo que me permitía hacer era ocupar una habitación con una determinada cantidad de mayores y una determinada cantidad de menores. Y por ejemplo, quiero ocupar una habitación con 2 mayores y un menor. 2 mayores. Vamos a hacer el próximo, que son 4 mayores y ningún menor. H. ocupar habitación con 4 mayores, ningún menor. Un mayor, ningún menor. Y la última eran 0 mayores, 0 menores, ¿no es cierto? Pero esto, ¿sí? De acá en adelante, las habitaciones que nos faltan, ¿no es cierto?, las podemos dejar así. O sea, ¿por qué? Porque al momento de crear el hotel, estas habitaciones automáticamente se crean con 0 mayores y 0 menores. Vamos a ejecutar este programa y ver qué es lo que sucede. En teoría, si esto se ejecuta bien, por pantalla no me tiene que aparecer nada. ¿Ejecuto? Bueno, y acá tuvimos un problema. A ver, acá está esto que les comentaba, que comenté en algún momento de la clase de hoy, ¿no es cierto? Que me dicen, se produjo una excepción. Recordemos, ¿sí?, más no sea brevemente lo que una excepción era. Era una situación errónea, una situación de error que se produce durante la ejecución de nuestro programa. Las excepciones se pueden controlar, ¿sí?, cosa que todavía no aprendimos a hacer, y en base al tipo de excepción que se produjo, uno puede tomar una acción en consecuencia. Por ahora, fíjense que cuando se produce la excepción, la ejecución de nuestro programa finaliza. Y en concreto, la excepción es null pointer exception, ¿sí? Ahora explico brevemente qué era. Bárbaro. Bien. El problema con esto viene de acá, ¿sí? O sea, se habría producido, claro, tal cual nos dice Mariana, ¿no? Jamás se crearon las habitaciones. El problema se había producido por el uso de este for each. Voy a comentar el for each y voy a descomentar el for. A ver qué sucede ahora. Si todo salió bien, esto tendría que andar. O sea, no tendría que aparecernos nada por la consola. Si nos apareciera algo, estamos en problemas. Ejecuto, ¿no? Y tal cual ahora, a ver dónde está la consola, tal cual ahora no aparece nada. Bueno, pero esto ¿por qué sucede en realidad? Pensemos o recordemos, mejor dicho, cómo trabajaba for each. ¿Qué es lo que esto hacía? Por cada elemento, ¿no?, del arreglo que estamos recorriendo, que en este caso es dishabitaciones, una copia de ese arreglo se va a venir a localizar en esta variable de control, ¿no?, que nos define for each. El tema es que si yo asigno acá, ¿sí?, estoy asignando sobre esa variable y no sobre el elemento original del arreglo de habitaciones, ¿sí? Por lo tanto, hacer esto
¿no? Es equivalente a lo que nos decía la compañera Mariana por el chat, ¿no? Jamás creamos en realidad una habitación acá, dentro de nuestro arreglo. Y ese es el problema que teníamos. Como jamás creamos una habitación dentro de nuestro arreglo, eso quiere decir que todos los elementos del arreglo son iguales a null, ¿sí? O sea, es una variable, por decirlo de alguna manera, no es una variable que no tiene nada. Pero entonces, yo no puedo llamar a un método, como sería en el caso de ocupar una habitación, no puedo invocar a un método, como estoy haciendo acá, a partir de algo que no tiene nada. Y de allí es que se produce ese error que acabamos de ver. Bueno, esto ya está funcionando entonces. O por lo menos eso podemos deducir en primer lugar. Probemos los otros métodos. A ver, esto ya lo probamos. Tenemos que devolver la cantidad total de personas que ocupan todas las habitaciones del hotel, ¿no? Entonces, eso lo podemos probar así. Cantidad total de personas. Vamos a colocar aquí debajo otro print ln h, contar personas en total. Vamos a probar esto. ¿Cuánto nos debería retornar esto si todo funcionó bien y con la ocupación que nuestro hotel tiene? Tenemos 3 personas acá, 7, 8 personas. Si esto funciona bien, nos tiene que retornar 8. Voy a guardar, ejecutar. La cantidad total de personas, 8. Si ocupo otra habitación, por ejemplo, con 4 mayores y 2 menores, ahora nos tendría que dar, si no me equivoco, 14. Ejecuto, y efectivamente 14 personas. ¿Qué más tenemos que probar? Devolver la cantidad de habitaciones que están ocupadas por tantos mayores como los indicados por parámetros. Y esto funcionaba así. Cantidad de habitaciones ocupadas por 4 mayores, la salida, h punto, contar, ¿cómo se llamaba? Por algún motivo no me los autocompleta, Eclipse, contar habitaciones con 4. Esto nos tendría que retornar 8, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 habitaciones ocupadas con 4 mayores. Voy a ejecutar el programa, ¿no? Y efectivamente es el resultado que estábamos esperando. Cantidad de habitaciones ocupadas por 4 mayores es igual a 2. Hacemos que esta habitación, por ejemplo, pase a estar ocupada por 0 mayores y 2 menores. Ahora este método tendrá que imprimirnos, este método tendría que devolvernos 1, ¿no? Y este system out imprimiría ese 1 por pantalla. A ver qué pasa. Y efectivamente funciona como esperamos que funcione. Devolver un arreglo de enteros de longitud 9, tal que en la posición i del arreglo se guarde la cantidad de habitaciones con i personas. A ver, vamos a plantear este. Vamos a poner ocupación por habitación. Acá tenemos que imprimir un array de enteros, ¿sí? Pero yo hago algo como esto, ¿no? Y tratamos de invocar a este método, contar habitaciones con n personas, ¿sí? Vamos a ver lo que sucede acá. Ejecuto el programa, ¿no? Y me apareció esto, ¿sí? Acá en realidad lo que está sucediendo es que lo que esto nos está imprimiendo es el método toString, y nosotros en algún momento hablamos de toString, hablamos de representación en cadena, ¿sí? Lo que esto nos está imprimiendo es la representación en cadena para un arreglo de números. Como esto que tenemos acá no nos sirve, vamos a recurrir a lo siguiente, ¿no? Si queremos imprimir por consola, o si queremos mostrar por pantalla, un arreglo. La idea va a ser la siguiente, ¿sí? En primer lugar, al arreglo me lo voy a guardar en una variable. Lo voy a traer. Luego vamos a recurrir a lo siguiente. En algún momento llegaron a ver con Leonardo esto, arrays. Esta clase arrays hay que importarla desde el paquete util. Java arrays. ¿Sí? Es algo que se suele usar más que nada cuando queremos ordenar los elementos, ¿sí? de un arreglo. Pero esto, si no me falla la memoria, ustedes corríjanme cualquier cosa, tiene un método que se llama toString. Y a este método toString yo le puedo pasar un arreglo que es el que quiero mostrar justamente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto me va a retornar este arreglo apto, ¿sí? de habitaciones que tengo acá, como si fuera una cadena de caracteres. Y finalmente a esa cadena de caracteres la muestro por la consola con println. Vamos a ver qué es lo que hace esto y si no estoy tan equivocado. Ejecuto, ¿no? Y acá efectivamente tenemos el arreglo impreso por la consola. A ver qué es lo que esto mostró. Tenemos un arreglo de 9 posiciones. Lo que tenemos que mirar acá
para entender qué es lo que está haciendo esto son los índices. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá voy a tener las habitaciones con 0 personas. Acá las habitaciones con 1 persona. Acá las habitaciones con 2 personas. Las habitaciones con 3 personas, con 4, con 5, con 6 personas, 7 personas y 8 personas. En primer lugar me imprimió un 2. Eso querría decir que tengo 2 habitaciones con 0 personas. Tengo un hotel con 6 habitaciones. En 4 de esas habitaciones yo tengo personas. Por lo tanto, eso quiere decir que tengo 2 habitaciones con 0 personas. Por lo tanto, este resultado es correcto. Este 1, acá lo que me está indicando es tengo una habitación con una sola persona. Vamos a ver si es cierto. Tengo un hotel con 6, en una habitación tengo 3 personas, en otra tengo 2, en otra tengo 1, y en la otra tengo 6, y las demás están vacías. Por lo tanto, este 1 es correcto. Y es correcto porque, porque tengo una habitación que tiene una persona. Y mirando los demás resultados, lo que debemos concluir de acá es que el método funciona bien.